El viento del desierto aullaba como una bestia hambrienta cuando el látigo cayó sobre la arena. Margaret O'Connell temblaba, las muñecas atadas con hierro, el sol del mediodía arrancándole lágrimas que ni el polvo podía esconder. La multitud se apretujaba frente a la plataforma de madera, gritando insultos y carcajadas. «¡Mírenla! ¡Ni los cerdos la querrían!», gritó un hombre. El subastador golpeó la mesa. $300 por la gorda endeudada. ¿Quién ofrece? Nadie respondió. El silencio fue cortado por una voz grave, ronca, proveniente del borde de la plaza. «Los pagaré». La multitud giró. Entre el polvo se erguía un hombre apache, con el rostro cubierto por una sombra y ojos tan fríos como la noche sobre Sierra Madre. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. La plaza de Presidio del Norte, a medio camino entre el desierto de Chihuahua y el río Bravo, olía a sudor, sangre y desesperanza. Era diciembre de 1883, el año en que el hambre y las deudas habían convertido a las personas en mercancía. Los hombres bebían mezcal y apostaban por cuerpos humanos con la misma indiferencia con que apostaban por caballos cansados. Margaret, con sus manos hinchadas y la cara cubierta de polvo, apenas respiraba. Había pasado toda la noche encerrada en un establo, escuchando el balido de las cabras y el murmullo de los borrachos que la esperaban. Su padre, Henry O'Connell, la había vendido con la misma frialdad con que se deshacía de un mueble roto. $300 y todo estará saldado, había dicho. Cuando la voz del apache retumbó entre los gritos, todos se apartaron. Nadie esperaba que uno de ellos se mezclara en una subasta de blancos. El hombre avanzó despacio, con la calma de quien no teme ni a los cuchillos ni al desprecio. Su nombre era Tecane, y su figura parecía tallada por el mismo desierto. Alta, de piel cobriza, trenzas negras cayendo sobre los hombros, una cicatriz vieja cruzándole la mejilla. El subastador tragó saliva. ¿Tú tienes dinero para esto? Tecane arrojó un fajo de billetes sobre la mesa sin pronunciar palabra. Los ojos del público se abrieron, no por la cantidad, sino por el insulto. Un apache pagando con dinero de blancos. Henry O'Connell sonrió, con un brillo perverso en los dientes. Llévatela a piel roja, a ver cuánto te dura. Los grilletes se abrieron con un chirrido. Margaret no se movió. No sabía si debía huir o agradecer. El apache la miró una sola vez, y en su mirada no había ni deseo ni compasión, solo una calma insondable. «Ven», dijo simplemente. El silencio que los acompañó hasta el borde del pueblo era más pesado que el aire caliente. El sol caía a plomo sobre la arena, y cada paso hacía crujir el metal de las cadenas colgando de sus muñecas. Margaret miró hacia atrás. Su padre ya se había ido con el dinero. Ni una palabra, ni una mirada. Solo el vacío. Cuando montó en el caballo, el miedo se le trepó al pecho. «¿Qué harás conmigo?», preguntó, la voz casi ahogada. «Trabajarás hasta pagar tu deuda», respondió Tecane sin volverse. «Luego serás libre». El viento levantó polvo entre ellos, y el sonido del látigo quedó atrás, reemplazado por el trote rítmico del caballo y el lamento de un cuervo solitario. El paisaje se extendía infinito, con dunas rojizas y montañas azules en el horizonte. Mientras avanzaban hacia el norte, Margaret se atrevió a mirar de reojo al hombre que la había comprado. Su perfil era duro, pero en su silencio había algo que no coincidía con las historias que ella había escuchado sobre los apaches. Asesinos, salvajes, sin alma.
Él la cubrió con una manta gruesa sin decir palabra cuando el sol comenzó a caer. El gesto la desconcertó más que 1000 amenazas. Llegaron a un cañón estrecho al anochecer. Allí, un campamento aguardaba entre las sombras. 2 caballos, una fogata, un cántaro de agua. Tecane desmontó y señaló la hoguera. «Come». Margaret obedeció. El guiso tenía sabor a humo y tierra, pero el calor la hizo temblar de alivio. Él se sentó frente a ella, los ojos fijos en el fuego. «¿Por qué me compraste?», se atrevió a preguntar. Tecane apartó la mirada del fuego y la clavó en ella, como si midiera el peso de las palabras antes de soltarlas. «Porque nadie más vio lo que vales». Ella se quedó muda. En el fondo, algo en su pecho, enterrado bajo años de humillación, se movió por primera vez. El viento se alzó de nuevo, llevando consigo el olor a lluvia lejana. Los truenos se mezclaron con el ulular de los coyotes, presagiando tormenta. Tecane se levantó y amarró los caballos. Margaret lo observó. Cada movimiento era preciso, casi ritual. «Mañana partiremos antes del amanecer», dijo. «La montaña no espera a los indecisos». Se envolvió en su manta y se acostó junto al fuego, el corazón latiendo al ritmo del trueno. Pensó en las palabras del apache, en su serenidad inexplicable. Por primera vez en su vida, no sabía si debía temer o confiar. A la distancia, sobre las dunas, una sombra observaba. Era Wallace, el mercader que había perdido en la apuesta con Henry O'Connell. Sonrió entre dientes mientras ajustaba el sombrero. «Así que la gorda se fue con un piel roja», murmuró. «Veremos cuánto tarda antes de que el desierto se la trague». La noche se cerró sobre ellos, y bajo la luna del desierto, 2 destinos tan distintos comenzaron a entrelazarse, sin saber que la deuda que los unía pronto se transformaría en algo mucho más profundo que el oro o la vergüenza. La noche había dejado una capa de escarcha sobre la arena, y el amanecer se levantaba lento, arrastrando el frío del desierto. Margaret despertó sobresaltada por el relincho de los caballos. El fuego se había apagado y solo quedaban brasas rojas, respirando entre las piedras. Tecane ya estaba de pie, preparando la montura con movimientos firmes y silenciosos. El silencio que los rodeaba era tan vasto que podía escucharse el crujir de su propio miedo. Margaret se envolvió con la manta y se levantó con torpeza, aún con las muñecas marcadas por las esposas del día anterior. El aire olía a polvo y humo viejo, y por un instante el recuerdo de la subasta volvió como una herida abierta. Tecane la miró de reojo. «El sol pronto será duro. Bebe antes de montar». Le tendió un cuenco de agua. Margaret bebió en silencio, observando cómo el apache ajustaba la silla sin decir una palabra más. Cada gesto suyo era medido, casi ritual. Ella intentó hablar, pero la voz le temblaba demasiado para desafiar ese muro de quietud. Montaron antes de que el primer rayo cruzara el horizonte. El sendero serpenteaba entre dunas rojizas y matorrales espinosos. A cada paso, el desierto se extendía infinito, como si quisiera tragarse el mundo. Margaret se aferraba a la silla, el cuerpo entumecido por la noche anterior. «¿Hacia dónde vamos?», preguntó por fin. «A las montañas», respondió él, sin girar la cabeza. «Donde el aire es limpio y nadie pregunta nombres». Esa frase la acompañó durante horas, repitiéndose en su mente como un eco. Nadie pregunta nombres. Quizás eso significaba que nadie juzgaba. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Tecane detuvo el caballo bajo una roca que proyectaba sombra. Le ofreció carne seca y tortillas frías. «Come». «No tengo hambre». «Comer no es elección en el desierto». Su voz fue firme, sin enojo. Margaret obedeció.
rompiendo el pan con las manos torpes. Cada bocado sabía a arena, pero también a supervivencia. Mientras masticaba, lo observó sacar de su alforja un amuleto de madera. Tenía grabado un símbolo que no comprendía, una espiral entrelazada con una mano abierta. «¿Qué significa eso?», preguntó ella. «Camino y espíritu», dijo Tecane, guardándolo de nuevo. «Uno no camina sin el otro». La tarde avanzó, y las sombras se alargaron como fantasmas. En el horizonte, la línea oscura de las montañas se hizo más clara, coronada de nubes violetas. Margaret sintió un escalofrío. Era la primera vez que el miedo se mezclaba con una extraña forma de esperanza. Al caer la noche, acamparon junto a un arroyo seco. Tecane encendió una fogata pequeña, cuidando que el humo no se elevara demasiado. «Hay ojos en el desierto», dijo, sin mirarla. «¿Bandidos? O peores, hombres con uniforme». Margaret recordó los rumores en Presidio, patrullas que cazaban apaches y vendían sus cabelleras. Miró a su alrededor, al vacío inmenso, y se estremeció. «¿Por qué sigues aquí si sabes que te odian?». Tecane levantó la mirada hacia el fuego. «Porque esta tierra me pertenece desde antes que existiera su odio». Luego bajó la voz. «Porque aquí está enterrada mi esposa». Margaret se quedó inmóvil. La revelación cayó sobre ella como una ráfaga helada. Ahora entendía la tristeza en su silencio, la soledad que se respiraba en sus gestos. «Lo siento», susurró. «No sientas por los muertos, siente por los que siguen caminando». Durante un largo rato, ninguno habló. Solo el fuego habló por ellos, con chasquidos suaves que se perdían en la oscuridad. Más tarde, mientras Tecane revisaba las riendas, Margaret escuchó un ruido entre los matorrales. Se levantó con el corazón latiendo fuerte. De las sombras emergió una figura menuda, una niña apache de no más de 12 años, con el cabello recogido en trenzas. «¡Tecane!», gritó corriendo hacia él. El hombre se arrodilló, sorprendido. «¿Nita? ¿Qué haces tan lejos del poblado?». La niña respiraba agitada. «Madre dijo que vinieras. Los soldados están cerca del valle». Margaret los observaba sin entender. Tecane frunció el ceño y asintió. «Dile a tu madre que iremos al amanecer». La niña asintió y antes de irse, lanzó una mirada curiosa a Margaret. Había en sus ojos algo entre recelo y compasión. Luego desapareció entre las sombras del desierto. Tecane volvió a sentarse junto al fuego. «Mañana llegaremos al pueblo apache. No hables a menos que te pregunten. Algunos no confían en los tuyos». «¿Y tú confías en mí?», preguntó ella. El hombre la miró a los ojos, y su voz fue tan baja que casi se confundió con el viento. «Todavía no, pero tampoco te temo. Eso ya es algo». Esa noche, Margaret no pudo dormir. Escuchó el murmullo lejano del arroyo seco y pensó en su padre, en el dinero, en el desprecio de la gente del pueblo. Pero sobre todo pensó en el apache que había comprado su vida y en la niña que lo llamaba hermano. Cuando el amanecer tiñó el cielo de cobre, Tecane desmontó el campamento con la precisión de un soldado. «Nos moveremos rápido», dijo. «La montaña no perdona a los que dudan». Montaron en silencio. A medida que avanzaban, el desierto comenzó a cambiar. El suelo se volvió más oscuro, el aire más húmedo, y los primeros pinos aparecieron en las laderas. Margaret sintió una punzada de asombro. Nunca había visto la tierra transformarse tan rápido, como si cruzaran de un mundo a otro. A mediodía, cuando alcanzaron un paso estrecho entre rocas, Tecane levantó la mano y detuvo los caballos. «Mira allí», susurró. Entre los árboles en la distancia se veía humo. Un círculo de chozas de barro y techos de corteza se extendía a lo largo del valle. Era el hogar de los suyos.
Margaret tragó saliva. Su corazón se aceleró con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Allí vivía ella?, preguntó. Tecane asintió. Allí vivía mi esposa, y allí te ganarás la libertad que buscabas. Las palabras flotaron en el aire mientras descendían hacia el valle. El viento cambió, trayendo consigo el olor a maíz tostado y humo de pino. En lo alto de la colina, una figura esperaba, inmóvil como una estatua. Era Nita, ya no la niña, sino la hermana de la difunta Isha, observando con ojos duros al extranjero y a la mujer blanca que lo acompañaba. Margaret sintió cómo la mirada de Nita la atravesaba como una daga. En ese instante entendió que el verdadero viaje no era hacia la montaña, sino hacia un lugar donde tendría que probar que merecía estar viva. El sol descendía, cubriendo el valle Apache con una luz dorada, y en ese resplandor, la historia de dos mundos a punto de chocar comenzaba su nuevo capítulo. El valle de los Apaches dormía bajo una luz pálida cuando Tecane y Margaret cruzaron el umbral del poblado. El aire olía a humo, a cuero curtido y a hierbas secas colgadas en las puertas. Niños semidesnudos corrían alrededor de los caballos, riendo hasta que vieron a la mujer blanca. Entonces el silencio cayó como una piedra. Las risas murieron. Los ojos se volvieron cuchillos. Margaret bajó la mirada. Sentía el peso de esas miradas clavándose en su piel. No era solo curiosidad, era desconfianza, y debajo de ella, un resentimiento antiguo, tan viejo como la arena del desierto. Tecane desmontó primero. Saludó con un gesto a un anciano que esperaba frente a una gran choza en el centro. «Tsuja», dijo con respeto, «he regresado». El anciano asintió lentamente. Su cabello blanco brillaba como plata bajo el sol. «Traes compañía». Margaret bajó con dificultad del caballo. Su falda se enganchó en la montura y tropezó torpemente. Algunos hombres rieron por lo bajo. Una mujer le murmuró algo a otra, en lengua apache. No entendía las palabras, pero entendió el tono. Tecane la sostuvo del brazo para evitar que cayera. «Ella trabajará conmigo», dijo en voz alta, mirando al consejo de ancianos. «Paga su deuda con trabajo, no con vergüenza». El anciano Tsuja observó a Margaret largo rato, como si buscara la verdad detrás de sus ojos. Luego habló. «Si una mujer camina entre nosotros, debe caminar con respeto. La montaña acepta a los que sirven, no a los que temen». Tecane asintió. «Así será». Le asignaron una pequeña choza junto al arroyo, antigua, vacía desde la muerte de Isha. Margaret la cruzó con pasos inseguros. Dentro, el aire estaba impregnado con olor a flores secas. Había una manta doblada, una jarra de barro y un collar de cuentas colgando del muro. Lo tomó entre las manos. Las cuentas estaban tibias, como si aún guardaran el calor de quien las usó. «Era de Isha», dijo una voz detrás de ella. Margaret giró bruscamente. En la entrada estaba una mujer alta, de trenzas negras y mirada acerada. Era Nita, la hermana de la difunta esposa de Tecane. «No lo toques si no entiendes su valor». Margaret soltó el collar con torpeza. «Lo siento, no sabía». Nita cruzó los brazos. «Tú no sabes nada. No sabes quién era ella, ni lo que perdiste cuando él decidió traerte aquí». La mujer se marchó sin esperar respuesta. Margaret se quedó sola, el corazón apretado en el pecho. Por un momento pensó en huir, pero fuera, el aire frío y los ojos vigilantes del poblado la hicieron darse cuenta de que no tenía a dónde ir. Esa noche, encendió un pequeño fuego y preparó un guiso con maíz y frijoles que Tecane le había dejado. La llama proyectaba sombras que bailaban en las paredes, como si las memorias del pasado se movieran entre ellas. Cuando la puerta se abrió, se levantó sobresaltada.
Era Tecane, cargando leña. «Vi que no encendías bien el fuego», dijo, dejando los troncos junto a la entrada. «Aquí la madera respira diferente. Lo estoy aprendiendo». «Aprenderás». Sus palabras no fueron duras, solo constataciones de hechos. Se sentó frente al fuego, observando las llamas. «Nita vino», dijo Margaret. Tecane asintió, sin sorpresa. Ella no confía en los blancos. Su hermana murió por culpa de soldados con uniforme blanco. Margaret bajó la mirada. «¿Y tú confías en mí?». Él tardó en responder. «No confío en la sangre, confío en los actos». El silencio volvió, cómodo esta vez. En los ojos de Tecane había cansancio, pero también una luz tenue, como un rescoldo que se negaba a morir. Al día siguiente, Margaret comenzó su trabajo. Barría los alrededores, lavaba las ropas, aprendía a moler maíz junto a otras mujeres. Ninguna le dirigía la palabra al principio. Solo Nita la observaba de lejos, cada tanto lanzando una mirada que podía congelar el agua. Una tarde, un niño tropezó junto al arroyo y cayó al agua. Margaret dejó lo que hacía y corrió hacia él. Lo sacó temblando, lo cubrió con su chal, sin pensar. El niño lloraba, asustado, pero cuando Tecane llegó corriendo, vio que ella lo tenía en brazos como si fuera suyo. «Está bien», dijo ella, jadeando. «Solo frío». Tecane tomó al niño y asintió. «Tuviste buen instinto. No muchos lo habrían hecho». Desde ese día, las miradas del pueblo cambiaron apenas, pero cambiaron. Una anciana le ofreció pan. Un niño le sonrió tímidamente. Y aunque Nita seguía distante, algo en su hostilidad comenzó a resquebrajarse. Por las noches, Margaret escuchaba a los hombres hablar alrededor de las hogueras. Historias sobre los espíritus del desierto, sobre la montaña que guardaba las almas de los valientes. En el fondo, sentía que el desierto también la estaba observando, midiendo si su presencia era digna. Una noche, mientras el fuego chispeaba, Tecane se acercó a su choza. «Has trabajado bien. Intento no ser una carga». «No lo eres, pero Nita no lo ve así». «No la culpo. Yo tampoco me confiaría de mí». Tecane la miró largo rato. «A veces los extraños traen equilibrio. Isha decía que el viento siempre llega antes de la lluvia». Margaret no entendió del todo, pero esas palabras se le quedaron grabadas. Cuando él se fue, salió afuera. El cielo estaba cubierto de estrellas tan densas que parecían un río de luz derramándose sobre la tierra. Sintió por primera vez que, quizá, su presencia allí no era un error. Los días siguientes trajo consigo trabajo duro. Aprendió a cortar leña, a recolectar raíces y a entender los silencios del desierto. Cada amanecer era una prueba, pero también una promesa. Una tarde, mientras lavaba ropa junto al arroyo, Nita se acercó sin decir palabra. «Vi cómo salvaste al niño», dijo finalmente. «Su madre te agradece». «No hice nada que no harías tú». Nita frunció el ceño, pero luego asintió, apenas. «Tal vez. Pero recuerda esto, mujer blanca. Este lugar no perdona la debilidad». Margaret la miró con calma. «No soy débil, solo cansada». Nita la observó por un instante, y algo como respeto cruzó fugazmente su mirada antes de darse media vuelta. Esa noche, el fuego del poblado ardió más alto que de costumbre. Tecane estaba junto a los demás hombres, hablando con tono bajo. Cuando la vio, la llamó. «Mañana iremos a la montaña», dijo. «Hay trampas que revisar, y necesito manos que no teman ensuciarse». «¿Quieres que vaya contigo? Quiero que veas la tierra por la que trabajas. No puedes ganarte la libertad si no entiendes lo que protege este valle». Margaret asintió. Sintió una mezcla de miedo y emoción recorrerle el pecho. El viaje prometía respuestas, pero también peligros. Cuando la luna alcanzó su punto más alto,
El viento del desierto cambió de dirección, trayendo consigo un rumor lejano. No era el sonido de animales ni del agua. Era el eco de cascos golpeando tierra dura, el sonido de jinetes acercándose desde el norte. Tecane levantó la vista, los ojos fijos en la oscuridad. «Vendrán pronto», murmuró, «y no traerán paz». Mientras las brasas crepitaban en la oscuridad, Margaret sintió que algo se preparaba a romperse en ese mundo frágil que apenas comenzaba a entender. Y sin saberlo, el amanecer siguiente marcaría el inicio del verdadero vínculo entre ella y el guerrero apache. El amanecer trajo consigo un aire frío que bajaba de las montañas, empapando el valle con una neblina azulada. Margaret despertó antes que los demás. Había dormido poco, escuchando los sonidos del poblado, el llanto de un niño, el ladrido lejano de un perro, el rumor del agua en el arroyo. A pesar de los días transcurridos, aún sentía el peso invisible de ser extraña entre ellos. Salió de la choza, envuelta en una manta áspera. Tecane estaba de pie frente al fuego, afilando su cuchillo con la serenidad de siempre. El sonido del metal contra la piedra rompía el silencio de la mañana. Cuando ella se acercó, él levantó la vista. «Hoy subirás conmigo a la montaña», dijo sin rodeos. «Es hora de que veas lo que protegemos». Margaret lo miró, sorprendida. «¿Proteger? ¿De quién?» «De todos los que creen que esta tierra puede venderse o comprarse», respondió. Mientras preparaban los caballos, Nita apareció, llevando una cesta de raíces. Su expresión era dura como piedra. «¿También la llevas a ella?», preguntó con desdén. «Sí». Tecane no levantó la voz. «Debe aprender a vivir en el lugar que la alberga». Nita soltó un bufido. «No todas las montañas aceptan huéspedes». El viaje comenzó cuando el sol apenas asomaba sobre los riscos. El sendero era estrecho y empinado, bordeado por pinos torcidos que se aferraban a la roca. Margaret se aferró a la montura, el corazón golpeándole el pecho. A cada paso, el aire se volvía más frío y el silencio más profundo. Solo el rumor del viento entre las ramas los acompañaba. Tras una hora de ascenso, llegaron a una meseta. Desde allí, el valle se extendía a sus pies como un tapiz de oro y sombra. Tecane desmontó y señaló hacia el horizonte. «Mira, esa es la frontera que los blancos trazaron con sus mapas. Pero para nosotros, el mundo no se mide con líneas, sino con espíritus». Margaret contempló el paisaje, abrumada por la vastedad. «Es hermoso. Y frágil», añadió él. «Por eso lo defendemos». Se acercaron a una zona de rocas cubiertas de líquenes. Tecane se agachó y retiró unas ramas secas, revelando una trampa oculta. Dentro, un zorro pequeño temblaba, atrapado pero vivo. El apache se inclinó, murmuró algo en su lengua y con un movimiento cuidadoso lo liberó. «¿Por qué no lo matas?», preguntó ella, confundida. «Porque no estaba destinado para eso», respondió sin dudar. «El cazador debe tomar solo lo que necesita. Lo demás es soberbia». Las palabras resonaron en Margaret más de lo que esperaba. Por primera vez, sintió que entendía algo de él, algo que iba más allá de la diferencia de sus mundos. Continuaron subiendo hasta un claro, donde el sol caía pleno sobre una cueva de piedra. Dentro, Tecane encendió una antorcha y la condujo hacia adentro. En las paredes, las sombras danzaban sobre figuras pintadas, bisontes, águilas, manos humanas abiertas hacia el cielo. «Aquí descansan los nombres de los nuestros», dijo. «Cada dibujo es un recuerdo». Margaret recorrió con la vista las pinturas, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Y este?», preguntó, señalando una figura femenina de cabello largo, rodeada por círculos azules. Era Isha. Su voz se volvió un susurro.
Mi esposa. Un silencio profundo llenó la cueva. El fuego tembló, reflejando en sus rostros un brillo cálido y triste. Margaret bajó la cabeza. Lamento su pérdida. No la lamentes, respondió él suavemente. Ella sigue aquí, en cada viento y en cada piedra. Salieron de la cueva cuando el sol ya comenzaba a caer. En el camino de regreso, Margaret tropezó con una raíz y cayó de rodillas. Tecane se volvió enseguida, ofreciéndole la mano. ¿Estás bien? Ella asintió, aunque una lágrima resbaló por su mejilla. A veces siento que nunca perteneceré a ningún lugar. El desierto no pide pertenencia, dijo él, ayudándola a levantarse. Solo respeto. Mientras descendían, la figura de Nita los esperaba al pie del sendero. El anciano Tsuja te busca, Tecane, anunció con tono grave. Llegaron extraños al valle, hombres armados. Los ojos del apache se endurecieron. ¿Cuántos? 4, tal vez 5. Uno de ellos viste como los soldados de presidio. Tecane asintió y se volvió hacia Margaret. Regresa a la choza. No salgas hasta que te llame. Ella quiso preguntar más, pero la mirada de Nita la detuvo. Había un miedo antiguo en los ojos de la mujer apache, un presentimiento que helaba el aire. Esa noche, el poblado se sumió en un silencio tenso. Los perros no ladraron, las mujeres no cantaron. Solo el crepitar de las hogueras rompía la oscuridad. Margaret permaneció despierta, mirando las sombras moverse tras la pared de barro. Afuera podía oír voces apagadas, hombres discutiendo, pasos firmes en la tierra húmeda. Cuando por fin el sueño la venció, soñó con fuego, soñó con hombres a caballo, con gritos, con el eco de un disparo que partía la noche en dos. Despertó al amanecer con el corazón desbocado. Corrió hacia la puerta y vio a Tecane en el centro del poblado, hablando con Tsuja. Nita estaba a su lado, con el rostro pálido. ¿Qué ocurre?, preguntó Margaret acercándose. Tecane la miró, y en su voz había una calma tensa, como antes de una tormenta. No son cazadores, dijo. Buscan algo más, o alguien. El viento del norte sopló, levantando el polvo del suelo. Margaret sintió que la tierra bajo sus pies se volvía frágil, como si algo invisible estuviera a punto de quebrarse. Y mientras las nubes se acumulaban sobre la sierra, Tecane giró hacia ella, con los ojos fijos en el horizonte. Si lo que temo es cierto, dijo, mañana todo cambiará. El rumor lejano de cascos volvió a escucharse, más fuerte esta vez, trayendo consigo el anuncio de un peligro que ninguno de los dos podría evitar. La montaña se preparaba para probarlos, y el destino que los unía comenzaba a tomar forma entre el eco del trueno y la sombra del amanecer. El viento rugía entre las chozas cuando la noche cayó sobre el valle. El rumor de los cascos seguía en la memoria de todos, un eco que no se había apagado desde el amanecer. Margaret se mantenía cerca del fuego, tratando de concentrarse en el sonido del agua del arroyo para calmar el corazón. Sin embargo, ni el crepitar de las brasas ni el aroma del humo lograban distraerla de una sensación creciente. Algo se avecinaba. Tecane regresó después de reunirse con los ancianos. Su rostro era una máscara de piedra, pero en sus ojos se encendía una chispa de inquietud. «Los hombres que vimos», dijo, «son del norte, mercenarios. Uno de ellos, Wallace, busca a un hombre llamado Henry O'Connell». El nombre cayó como un golpe en el pecho de Margaret. «Henry», murmuró, «es mi padre». Tecane la observó, impasible. «Entonces es posible que busquen más que oro». El silencio se hizo pesado entre ellos. Margaret miró las llamas y sintió una mezcla amarga de miedo y culpa. Su padre, el hombre que la había vendido,
ahora podía traer la ruina al lugar que la había protegido. «No vendrá solo», dijo Tecane. «Y si llega hasta aquí, la montaña volverá a teñirse de sangre». Nita apareció en la puerta, con la expresión endurecida. «El Consejo ha decidido mover a los niños y ancianos al refugio de piedra. Si los extraños cruzan el río, el pueblo luchará». «¿Luchar?», repitió Margaret con la voz quebrada. «No quiero que nadie muera por mí». Nita la miró con una mezcla de desprecio y dolor. «No todo se trata de ti, mujer blanca. Ellos vendrán por lo que creen suyo. Nosotros solo defendemos lo que amamos». Cuando Nita se marchó, el silencio volvió a instalarse. Tecane se acercó al fuego y se sentó frente a ella. «Tu padre te vendió, pero aún tiene poder sobre su culpa. Los hombres como él nunca aceptan perder lo que consideran propiedad». Margaret sintió un nudo en la garganta. «¿Y tú? ¿Qué consideras mío?» Tecane alzó la mirada, seria pero sin dureza. «Tú no me perteneces, pero mientras estés bajo este cielo, la montaña te reclama como una de los suyos». Sus palabras fueron suaves, pero firmes, y se quedaron resonando en el pecho de Margaret mucho después de que él se levantara y saliera al aire frío. Esa noche, mientras el fuego moría, Margaret no pudo dormir. Desde su choza escuchó voces en la distancia, rezos en lengua apache, cantos bajos que subían hacia el cielo como plegarias. Afuera, Nita caminaba alrededor del fuego comunal, arrojando polvo de maíz y hierbas. Era un rito antiguo, una súplica a los espíritus para proteger el valle. Margaret salió, sin ser vista, y observó la ceremonia desde la sombra. Las llamas proyectaban en la arena figuras que parecían moverse por sí mismas. En medio del canto, Nita levantó los brazos, y su voz retumbó con fuerza. «Que los antepasados nos guíen, que la montaña cierre sus caminos a los enemigos». Por un instante, Margaret sintió que el aire vibraba, y aunque no entendía las palabras, sintió su fuerza, como si la tierra misma respirara con ellos. Cuando el ritual terminó, Tecane se acercó a ella. No parecía sorprendido de encontrarla allí. «¿Qué has visto?», preguntó. «Fe», respondió ella. «Algo que pensé que ya no existía». Él asintió y caminó junto a ella hasta el arroyo. La luna bañaba el agua con luz de plata. «Isha también cantaba así», dijo. Su voz era suave, pero cada palabra tenía peso. Decía que el alma del desierto está en el sonido. Margaret se quedó en silencio. Luego, casi sin pensarlo, comenzó a tararear una melodía de su infancia, una canción irlandesa triste y lenta. Su voz se elevó entre los pinos, temblorosa al principio, luego más firme. Tecane se volvió hacia ella, sorprendido. «¿Qué dices en esa lengua?» «Es una canción de hogar», explicó. «Mi madre la cantaba cuando el hambre nos visitaba. Decía que si uno canta al dolor, el dolor se convierte en recuerdo, no en herida». Tecane bajó la cabeza, como si las palabras le dolieran y lo curaran al mismo tiempo. «Sigue», dijo. Ella continuó, y su voz llenó el valle. Algunos del poblado salieron de sus chozas y escucharon en silencio. Nita, desde lejos, observó la escena, sin saber si sentirse conmovida o traicionada. Cuando la canción terminó, el viento se calmó. Por un instante, todo fue quietud. Tecane la miró con una expresión que mezclaba respeto y melancolía. «Tu voz ha traído el alma de vuelta a esta tierra», murmuró. Isha habría sonreído. Margaret bajó la vista, sintiendo el calor subirle a las mejillas. «No sé por qué lo hice, solo necesitaba sentirme viva». «Estás viva», dijo él con tono grave. «Pero estar viva no siempre significa estar libre». Las palabras flotaron en el aire,
cargadas de algo más profundo que ella aún no podía comprender. Al amanecer, los tambores del valle comenzaron a sonar. No eran cantos de ceremonia, sino señales. Los vigías en las colinas habían visto movimiento más allá del río. Tecane salió con su arco al hombro. «Han cruzado», dijo. «Los forasteros están cerca». Margaret corrió hacia Nita, que organizaba a las mujeres. «Déjame ayudar». Nita dudó un segundo antes de entregarle una cesta. «Lleva agua a los hombres y mantén a los niños lejos del fuego. Si el combate llega aquí, corre hacia las cuevas». El sonido de los cascos resonó poco después. Un grupo de jinetes apareció entre las sombras del amanecer. Wallace, 2 mercenarios y un hombre mayor de barba gris y ojos duros. Margaret lo reconoció de inmediato. «Padre», susurró con un hilo de voz. Henry O'Connell desmontó del caballo. «Así que aquí te escondes», dijo con frialdad, «con salvajes». Tecane avanzó, interponiéndose entre ellos. «No tiene nada que hablar contigo». «Ella me pertenece», replicó Henry. «La compré con mi sangre y la vendí con mi derecho. Y ahora vengo a reclamar lo que es mío». Las palabras encendieron algo en Tecane. Sus ojos brillaron como acero bajo el sol naciente. «Ningún ser humano pertenece a otro. No aquí». Wallace se rió, alzando su rifle. «Veremos quién dicta las leyes en este valle». El silencio antes del primer disparo fue tan denso que hasta los pájaros callaron. Margaret sintió que el tiempo se congelaba. Su respiración se hacía fuego en el pecho. Entonces, un disparo rompió el aire. El eco resonó entre las montañas, anunciando que la guerra había comenzado. En medio del caos, Tecane gritó una orden. Los hombres del valle se dispersaron y el suelo vibró bajo los cascos. Margaret corrió hacia las cuevas, pero se detuvo al ver a Nita enfrentando a un mercenario con una lanza. La valentía de la mujer apache iluminó la escena con una fiereza ancestral. Cuando el humo del primer enfrentamiento cubrió el valle, el destino de todos quedó sellado en el sonido de los tambores y en la voz del desierto que susurraba: «Nada volvería a ser igual». El sol se alzaba sobre un campo que pronto sería memoria, y la historia de Margaret y Tecane, forjada entre fuego y canto, apenas comenzaba a arder. La lluvia había caído toda la noche, y el amanecer llegó envuelto en una niebla espesa que cubría las montañas. El valle olía a tierra mojada y a pólvora reciente. Margaret despertó sobresaltada. Las imágenes del enfrentamiento aún giraban en su mente como un mal sueño. Recordaba el eco de los disparos, los gritos, el humo. Afuera, el mundo parecía suspendido entre la calma y el desastre. Tecane estaba junto al fuego, reparando una lanza partida. Su rostro mostraba cansancio, pero no había rastro de duda en su mirada. Al verla, habló sin levantar la vista. «Los forasteros se retiraron hacia el norte, pero regresarán». Margaret se sentó lentamente, envolviéndose en una manta. «¿Cuántos murieron?» «2 hombres del valle». Hizo una pausa. «Y un mercenario». El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Margaret sintió una punzada de culpa recorrerle el cuerpo. «Esto es por mí», murmuró. Tecane levantó la cabeza, sus ojos como acero bajo la luz gris. «No, esto es por ellos. Los blancos no necesitan razones para invadir, siempre inventan una». Nita entró sin llamar. Llevaba el cabello húmedo y la expresión endurecida. «El consejo se reunirá al mediodía», anunció. «Quieren decidir qué hacer contigo». Margaret la miró, desconcertada. «¿Conmigo?» «Sí», replicó Nita, cruzando los brazos. «Tu padre no se rendirá. Si vuelven, seremos nosotros quienes paguemos el precio». Tecane se levantó despacio. «No habrá juicio. Ella trabaja, come y respira como todos».
Pero no es una de nosotros, replicó Nita, con un destello de dolor en la voz. Cada vez que la miro, veo la sombra de mi hermana muerta. Las palabras quedaron flotando como cuchillos. Margaret sintió el aire escapársele de los pulmones. Tecane no respondió, simplemente salió de la choza. Afuera, el viento soplaba fuerte, levantando hojas y polvo. Pasaron las horas. Los hombres patrullaban los bordes del valle y las mujeres curaban a los heridos. Margaret ayudó como pudo, lavando heridas y repartiendo comida. Nadie le habló, pero nadie la apartó tampoco. Era un silencio distinto, más cansado que hostil. Al caer la tarde, un trueno estalló en la distancia. Tecane apareció de nuevo, cubierto de barro. «Los vi acampar cerca del río», dijo. «4 caballos y uno lleva un rifle largo». Nita frunció el ceño. «Quieren provocarte. No lo conseguirán». «¿Y si vienen por ella?», preguntó Nita, mirando a Margaret. El apache la observó largo rato antes de responder. «Entonces tendrán que pasar por mí». Esa noche, el cielo se abrió y la lluvia volvió con furia. Las gotas golpeaban el techo de barro como dedos impacientes. Dentro de la choza, Margaret no podía dejar de mirar a Tecane. Había algo en su postura, en la forma en que el fuego delineaba su perfil, que mezclaba fuerza y tristeza. «¿Por qué no huyes?», preguntó ella al fin. «Podrías irte, esconderte en las montañas». «He huido antes», dijo él sin mirarla, «y cada vez que lo hice, algo más se perdió. Number, esta vez, si el destino quiere guerra, la tendrá aquí». El sonido de su voz era firme, pero en ella había un eco de cansancio antiguo. Margaret se acercó, y durante un largo momento ninguno habló. Afuera, el trueno rugía como si las montañas discutieran con el cielo. De pronto, el fuego parpadeó y un rayo iluminó la entrada. Margaret vio su reflejo en los ojos de Tecane. No el miedo de la esclava, sino la determinación de quien elige quedarse. «Yo no correré», dijo ella, con voz temblorosa pero segura. «Si me buscan, me encontrarán aquí, junto a ti». Tecane no respondió con palabras, solo asintió, y en ese gesto había más promesa que en cualquier juramento. Cuando el amanecer volvió, el cielo estaba claro, pero la tierra seguía empapada. Margaret salió al valle y encontró a Nita cerca del arroyo, lavando ropa ensangrentada. «No tienes que odiarme», dijo con voz baja. Nita no levantó la mirada. «No te odio, solo temo que traigas más muerte». «No quiero eso». Margaret respiró hondo. «Pero no puedo cambiar lo que soy, solo puedo decidir lo que haré ahora». Por primera vez, Nita la miró sin dureza. «Entonces demuéstralo. Canta esta noche». «¿Cantar?» «Sí, como ayer. Los hombres necesitan recordar que hay vida después del miedo». Esa tarde, cuando el sol comenzó a hundirse tras las montañas, Margaret encendió una fogata frente a las chozas. Tecane estaba sentado entre los hombres, reparando sus armas. Ella se aclaró la garganta, y al principio su voz fue débil, un susurro entre el viento. Luego, lentamente, la melodía creció. Cantó en su lengua, una canción de despedida y esperanza. Los niños se acercaron, los ancianos guardaron silencio, y hasta el viento pareció detenerse para escuchar. La canción hablaba de un río que volvía al mar después de cada tormenta. Cuando terminó, el valle entero estaba envuelto en quietud. Tecane la miró con algo que se parecía a gratitud, aunque no dijo nada. Nita, desde la distancia, cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, la montaña respiró en paz. Pero la calma duró poco. Cuando el fuego se apagaba, uno de los centinelas corrió desde el norte, jadeando. «¡Jinetes!», gritó. Cruzaron el río otra vez. El murmullo de pánico recorrió el campamento. Tecane se puso de pie de un salto,
tomó su arco y miró a Margaret. «Ve con Nita, a las cuevas». «No», replicó ella, temblando. «No esta vez». El apache la miró con una mezcla de furia y ternura. «No puedo protegerte si te quedas. Y yo no puedo vivir huyendo», respondió ella. Antes de que pudiera contestar, un disparo retumbó en la distancia. El eco chocó contra las rocas, multiplicándose. Tecane apretó los dientes. «Entonces escúchame bien. Si caigo, sigue el río. Te llevará al bosque, y allí el mundo aún no me conoce». Margaret lo miró a los ojos. «No hablaré de ti como un muerto». El viento sopló más fuerte, trayendo olor a humo y metal. En el horizonte, las siluetas de los jinetes se acercaban. La guerra, esa sombra que nunca los había dejado, volvía a cabalgar hacia ellos. Tecane montó su caballo, con la lanza alzada, y gritó algo en su lengua. Los guerreros del valle respondieron con un rugido unísono. Margaret sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La batalla aún no había comenzado, pero el destino ya respiraba entre ellos, afilado y vivo. Y mientras el sol se ocultaba detrás de la sierra, una sola certeza ardía en los ojos de ambos. Lo que ocurriera esa noche sellaría sus vidas para siempre. El amanecer trajo consigo un silencio extraño, el tipo de silencio que precede a la tragedia. El aire estaba cargado de humo y el valle, entero, olía a metal quemado. Los pájaros habían desaparecido y el agua del arroyo parecía fluir más lenta, como si también temiera lo que se avecinaba. Margaret se encontraba junto a la entrada de la cueva, rodeada de mujeres y niños. Sus manos temblaban mientras sujetaba la manta que cubría a un pequeño. Desde la distancia llegaban los ecos del combate. Gritos, cascos, disparos. Cada estallido era una punzada en el pecho. Nita estaba a su lado, con el rostro endurecido, los ojos fijos en la ladera por donde Tecane y los guerreros habían partido. «¿Cuánto tiempo pueden resistir?», preguntó Margaret con voz débil. «Lo que el espíritu decida», respondió Nita sin apartar la mirada. «Ellos no luchan por vencer, sino porque la montaña los recuerde con honor». El sonido de un trueno lejano resonó, pero no era el cielo, era un disparo de fusil. Margaret se sobresaltó. Su respiración se volvió pesada. No podía soportar la espera. Cada minuto que pasaba, su mente se llenaba de imágenes. Tecane herido, el fuego consumiendo las chozas, la mirada vacía de los niños. De repente, un joven guerrero apareció corriendo desde el bosque. Su brazo sangraba, su respiración entrecortada. «¡Vienen hacia el valle!», gritó. «Wallace y los hombres del norte cruzaron la quebrada». El pánico se propagó como una chispa sobre pólvora. Algunas mujeres corrieron hacia las cuevas más profundas. Otras tomaron lanzas y cuchillos. Nita giró hacia Margaret. «¡Quédate aquí! ¡No salgas!». «No», respondió ella con la voz firme. «No puedo quedarme escondida mientras ellos mueren por mi culpa». Antes de que Nita pudiera detenerla, Margaret corrió hacia la salida. La lluvia comenzaba a caer de nuevo, fina, helada, dibujando líneas sobre su rostro. El valle era un caos, fuego, humo y relámpagos mezclados con el fragor de la lucha. En medio del campo, Tecane se movía con la precisión de un felino. Su lanza cortaba el aire, su arco lanzaba flechas que silbaban como serpientes. Pero eran muchos. Los hombres de Wallace, con rifles y cuchillos, avanzaban sin piedad. Margaret lo vio caer de rodillas, herido en el hombro, y sin pensarlo corrió hacia él. «¡Tecane!», gritó, esquivando el barro y los cuerpos caídos. Él la vio, y su rostro se transformó, no en sorpresa, sino en miedo. «¡Vuelve atrás!», rugió. «No es tu lucha». «Sí lo es», respondió ella, arrodillándose junto a él. La sangre le manchó las manos,
pero no retrocedió. En ese momento, Wallace apareció entre el humo, montado en un caballo negro. Llevaba un rifle y una sonrisa cruel. «Vaya, vaya», dijo. «Así que aquí está la preciosa hija del señor O'Connell. ¿No te bastó con traicionar a tu sangre? Ahora te mezclas con animales». Tecane se incorporó, apoyándose en la lanza. «Baja del caballo si tienes valor». Wallace soltó una carcajada. «Valor es saber quién manda, Apache. Y yo mando aquí». Apuntó con el rifle. Margaret se lanzó delante de Tecán justo cuando el disparo resonó. El impacto la empujó hacia atrás, pero la bala no la alcanzó. Golpeó una piedra detrás de ella. Tecane aprovechó el instante para arrojar su lanza. La punta atravesó el hombro de Wallace, que cayó al suelo gritando. El ruido del combate comenzó a apagarse. Los pocos mercenarios que quedaban huyeron hacia el norte, dejando tras de sí cuerpos y humo. La lluvia, como una bendición, comenzó a limpiar la sangre de la tierra. Margaret cayó de rodillas, exhausta. Tecane se arrodilló frente a ella. «¿Estás herida?» Ella negó con la cabeza, las lágrimas mezclándose con el agua de lluvia. «Pensé que iba a perderte». «Aún no es mi hora», murmuró él con una sonrisa débil. Nita llegó corriendo, con el rostro empapado y los ojos desbordados de emoción. «Wallace escapó», dijo. «Pero no llegará lejos. La montaña cierra sus caminos». El valle entero parecía respirar de nuevo. Los ancianos comenzaron a entonar cánticos antiguos, y los guerreros heridos fueron llevados a las chozas. Margaret ayudó a vendar a los heridos, sus manos firmes pese al temblor que aún recorría su cuerpo. Esa noche, el fuego volvió a encenderse en el centro del poblado. La lluvia había cesado, y el cielo se abrió dejando ver un manto de estrellas. Tecane se sentó junto al fuego, su brazo vendado, mirando las llamas. Margaret se acercó, y él le hizo un gesto para sentarse a su lado. «Hoy, el valle sobrevivió», dijo él, sin apartar la vista del fuego. «Pero la montaña no olvida la sangre». Margaret suspiró. «¿Qué pasará ahora? El Consejo decidirá si quedarse o migrar hacia el sur. La guerra volverá, tarde o temprano». Ella lo miró fijamente. «¿Y tú?» «Yo sigo donde la montaña me llame, pero...» Su voz se suavizó. «Esta vez no quiero caminar solo». Margaret sintió que algo se quebraba, y al mismo tiempo, algo nuevo nacía dentro de ella. El miedo que había gobernado su vida comenzó a disiparse, reemplazado por una calma profunda. El fuego chispeó, y una chispa saltó hacia el cielo. «Cuando te compré», dijo Tecane con voz baja, «pensé que te estaba salvando, pero ahora sé que eras tú quien traería luz a este lugar». Ella no respondió. Solo apoyó su mano sobre la suya, y el silencio entre ambos dijo todo lo que las palabras no podían. A lo lejos, en la oscuridad de la montaña, un lobo aulló. No era un grito de advertencia, sino un llamado. La tierra parecía responder. Y mientras las estrellas seguían ardiendo sobre el valle, Margaret comprendió que el destino aún no había terminado su obra. El amanecer del día siguiente traería nuevas decisiones, y una verdad que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. El amanecer trajo consigo un aire pesado, húmedo, como si la tierra misma recordara el olor de la sangre. Las fogatas aún humeaban entre las chozas destruidas, y los cuervos daban vueltas en lo alto, atraídos por el silencio que deja la muerte. Margaret se despertó sobresaltada, el cuerpo dolorido, la mente aún presa del caos de la noche anterior. El valle estaba en ruinas, parte del poblado había sido incendiado, los campos pisoteados por los caballos de los invasores. Los heridos yacían bajo mantas improvisadas, y el llanto de las mujeres se confundía con el murmullo del viento. A su alrededor, el mundo había cambiado para siempre.
Tecane, con el brazo vendado, coordinaba a los hombres que quedaban. Caminaba entre las sombras como un espectro, firme, sereno, pero con la mirada perdida en algún punto más allá del horizonte. Cuando Margaret se acercó, él no se giró de inmediato. «Sobrevivimos», dijo finalmente. «Pero eso no es victoria». Ella observó las ruinas y sintió un nudo en el pecho. «¿Cuántos se fueron?» «7, entre ellos el anciano Tsuja». Margaret bajó la cabeza. La muerte del sabio era un golpe para todos. Era él quien había guiado al pueblo durante años, quien había enseñado que la resistencia no era furia, sino equilibrio. Nita apareció poco después, con los ojos hinchados por el llanto, pero la espalda erguida. Los cuerpos ya fueron llevados al círculo de piedra. Esta noche se encenderá el fuego del espíritu. Tecane asintió. El fuego purifica, no olvida. Margaret lo siguió hasta el centro del valle. Allí, los cuerpos estaban alineados bajo mantas tejidas a mano. Los ancianos recitaban oraciones antiguas, y los niños colocaban flores de cacto sobre cada uno. Era una escena hermosa y desgarradora al mismo tiempo, la dignidad de la pérdida. Cuando el humo comenzó a elevarse, Margaret sintió que algo dentro de ella se quebraba. Todo lo que había conocido, su pasado, su familia, su nombre, parecía haber sido arrasado con el viento, y sin embargo, entre las cenizas, había encontrado algo nuevo, un sentido de pertenencia. Esa noche, cuando el fuego sagrado se encendió, Nita entonó el primer canto. Su voz era áspera, profunda, una mezcla de dolor y orgullo. Después, los demás se unieron. Margaret permaneció en silencio un instante, hasta que sintió que el corazón le ardía y comenzó a cantar también. Su melodía no era apache, pero el espíritu sí lo era. Era una oración por los vivos, una súplica por los que ya no volverían. Tecane la observó desde la distancia. Había algo en su voz que hacía que incluso las llamas parecieran inclinarse hacia ella. Cuando el canto terminó, caminó hasta donde estaba y habló con voz grave. La montaña te escuchó. Desde ahora eres parte de su memoria. Ella lo miró, confundida. ¿Eso significa que me aceptan? Significa que ya no puedes irte, respondió él, sin dureza. El espíritu que canta por los muertos pertenece a la tierra que los guarda. Durante los días siguientes, el valle comenzó a levantarse de las ruinas. Los hombres reconstruyeron las chozas. Las mujeres limpiaron el arroyo. Los niños plantaron nuevas semillas. Margaret trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, sus manos llenas de tierra, su piel marcada por el sol. Y aunque el dolor persistía, algo parecido a la esperanza empezaba a germinar. Una tarde, mientras recogía agua, vio a Tecane sentado sobre una roca, mirando el horizonte. Se acercó despacio. «Has estado en silencio desde la batalla», dijo ella suavemente. «¿Qué te preocupa?» Él tardó en responder. «Wallace vive». «¿Cómo lo sabes?» «Lo siento». Su mirada se endureció. «Hay un equilibrio en todo. Si el mal escapa, siempre regresa». Margaret lo observó con inquietud. «¿Y si vuelve?» «Entonces lo enfrentaré. Pero no por venganza», añadió con calma. «Lo haré porque la montaña merece paz». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Margaret quiso creer que todo había terminado, pero en el fondo sabía que Tecane tenía razón. La guerra no siempre se libra con espadas. A veces continúa en el alma. Esa noche, cuando el fuego volvió a encenderse, Nita se acercó a Margaret. «Te juzgué mal», dijo con voz baja. «Pensé que traerías desgracia, pero trajiste vida». Margaret sonrió con humildad. «No hice nada más que quedarme». «A veces eso es lo más difícil», replicó Nita. Antes de retirarse, Nita le entregó un pequeño amuleto, un colgante de madera con una espiral tallada.
Era de mi hermana, Isha. Ahora te pertenece. Margaret lo tomó con manos temblorosas. No puedo aceptarlo. Sí puedes. Ella creía que el amor siempre encuentra una nueva voz para cantar. Esa noche, Margaret no durmió. Se quedó sentada frente al fuego, con el colgante en las manos, observando cómo el viento jugaba con las llamas. En su interior, algo ardía, pero no era miedo. Era el presentimiento de que algo grande estaba por venir. A la mañana siguiente, el valle despertó con una quietud extraña. Los perros aullaron, los cuervos volaron bajo. Un centinela corrió desde la colina. «¡Movimiento en el norte!», gritó. «Un hombre herido. Viene solo». Thécane salió de inmediato. Margaret lo siguió, el corazón acelerado. Cuando llegaron al borde del sendero, vieron a un jinete tambaleándose sobre un caballo agotado. Su ropa estaba cubierta de polvo y sangre. Cuando cayó al suelo, Margaret corrió hacia él. Lo reconoció al instante. Era Wallace, el mismo hombre que había jurado destruirlos. Pero esta vez no traía rifle ni sonrisa cruel. Solo el cuerpo quebrado y la mirada vacía. «Ayúdenme», susurró con voz rota. «Ellos vienen». El eco de esas palabras heló el aire. Thécane intercambió una mirada con Margaret. «¿Quién viene?», preguntó él con voz tensa. Wallace tosió, escupiendo sangre. «No eran solo mercenarios. Tu padre los trajo con soldados del fuerte». Y antes de que pudiera decir más, su cuerpo cayó inerte sobre la tierra. El silencio que siguió fue absoluto. Margaret sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Thécane se volvió hacia ella. «La guerra aún no ha terminado», dijo con voz baja, pero firme. «Y esta vez no será por la montaña, será por ti». El viento se levantó, levantando polvo y hojas. En el horizonte, el amanecer teñía el cielo de rojo. Era el color del destino que se acercaba. El cuerpo de Wallace yacía sobre la tierra fría, medio cubierto por el polvo del amanecer. Nadie se movió durante un largo momento. El viento silbaba entre las rocas y el valle parecía contener la respiración. Thécane se inclinó, tocó el cuello del hombre y negó con la cabeza. «Está muerto». Margaret lo miró en silencio. No sintió alivio, ni siquiera miedo, solo una profunda tristeza. Wallace había sido la encarnación de la codicia y el odio, pero ahora no era más que un cuerpo, otro testigo inútil de la violencia que los seguía a donde fueran. «¿Y si dijo la verdad?», preguntó ella, con la voz apenas audible. Thécane la miró con ojos oscuros. «Si los soldados vienen, no será una batalla, será una masacre». El consejo fue convocado de inmediato. Bajo el gran árbol del centro del valle, los ancianos se reunieron. Las mujeres observaban desde lejos, y los hombres aguardaban en silencio. El aire olía a ceniza y a miedo. «No podemos huir», dijo Nita con voz firme. «Si dejamos la montaña, lo perderemos todo. Y si nos quedamos, moriremos», replicó otro guerrero joven. Thécane se levantó. Su sombra se proyectó larga sobre el fuego central. «No lucharemos en su terreno», dijo. «Los soldados creen que el valle es nuestra única fortaleza, pero la montaña tiene caminos que ellos no conocen». «¿Dónde esconderás a los niños, Thécane?», preguntó una anciana. «¿Dónde enterrarán sus cuerpos cuando nos encuentren?». El silencio cayó de nuevo. Margaret sintió que todos la miraban, aunque nadie lo dijera en voz alta. Ella era la raíz del conflicto. «Déjenme ir», dijo finalmente. «Si ellos me buscan, los seguiré. Tal vez así los deje en paz». Nita se volvió hacia ella con los ojos encendidos. «No digas tonterías. No entiendes a los hombres de tu pueblo. No buscan justicia, buscan dominio. Te tomarán y luego arrasarán este lugar igual». Margaret tragó saliva. «Entonces, ¿qué podemos hacer?»,
Tecane respondió con voz baja, pero segura. Luchar, pero no con su fuerza, con la nuestra. Durante el resto del día, los apaches comenzaron a preparar trampas en los senderos, cavando fosas ocultas, reforzando los pasos entre las rocas. Los niños y los ancianos fueron trasladados a las cuevas más profundas, donde el eco del viento apenas llegaba. Margaret ayudó sin descanso, sus manos ensangrentadas de tanto cargar piedras y tierra. Cada movimiento era una plegaria silenciosa, una promesa de que no volvería a correr. Al caer la tarde, Tecane la encontró junto al arroyo, lavándose las manos. El agua arrastraba el barro como si quisiera borrar el peso del día. «¿Por qué haces esto?», preguntó él. Ella levantó la vista. «Porque estoy cansada de que otros decidan por mí. Si este es mi destino, quiero enfrentarlo de pie». Él la observó en silencio, y en sus ojos había algo más que respeto, una tristeza profunda, casi ancestral. «Los espíritus hablan cuando el miedo calla», dijo. «Y esta noche, la montaña escuchará». Esa noche, el fuego sagrado volvió a encenderse. Los guerreros se reunieron alrededor, sus rostros cubiertos de pintura de guerra, sus miradas fijas en las llamas. Nita caminó entre ellos, entregando collares de hueso, símbolos de los antepasados. Margaret permaneció a un lado, sintiendo que el aire se volvía más denso, cargado de algo invisible. Tecane levantó la lanza hacia el cielo. «El enemigo cree que la montaña duerme», dijo, «pero la montaña nunca duerme. Su espíritu camina con nosotros». Los hombres golpearon el suelo con sus lanzas en señal de acuerdo. El sonido reverberó entre las colinas como un trueno antiguo. Cuando el ritual terminó, Tecane se apartó del grupo y caminó hacia los riscos del norte. Margaret lo siguió. «No puedes ir solo», dijo ella. «Debo hacerlo», respondió. «Quiero ver desde arriba el camino por donde vendrán. Entonces iré contigo». «No», replicó él con una firmeza que no admitía réplica. «Si algo me ocurre, serás tú quien guíe a los demás». Las palabras la golpearon más que el viento. «¿Y si no puedo?», preguntó con un hilo de voz. Él se acercó, tan cerca que pudo sentir el calor de su respiración. «Puedes, porque la montaña ya te reconoció como su hija». Margaret bajó la mirada, intentando contener las lágrimas, pero antes de que pudiera responder, un grito resonó desde el fondo del valle. Era un sonido de alarma, un silbido largo, agudo. «¡Jinetes!», gritó alguien. «¡Vienen desde el norte!». El caos estalló. Los guerreros corrieron hacia sus posiciones. Los niños fueron empujados dentro de las cuevas. Margaret sintió el corazón a punto de salírsele del pecho. Tecane tomó su arco y le entregó una daga. «Quédate junto a Nita. Pase lo que pase, protege a los pequeños». «Tecane, por favor», intentó decir, pero él ya había montado su caballo. El sonido de los cascos retumbó en la tierra. Una nube de polvo se alzó en el horizonte. Los soldados avanzaban en formación, con uniformes azules y rifles brillando bajo el sol de la tarde. Entre ellos, Margaret vio una figura familiar, un hombre de barba gris, los ojos helados. Su padre. Henry O'Connell levantó el brazo y gritó una orden. Los soldados se detuvieron frente al valle. «Devuélvanme a mi hija y nadie más morirá». Su voz resonó como un trueno. Tecane avanzó un paso, el arco tenso, la lanza a su lado. «Ella no es tuya», gritó desde la distancia. «Ya no». El eco de esas palabras pareció detener el tiempo. Henry alzó el rifle lentamente. «Entonces morirás por ella». El primer disparo atravesó el aire, seguido de una lluvia de balas. La montaña rugió. Los apaches respondieron con flechas y lanzas desde las alturas. La batalla comenzó. Margaret, desde la cueva,
Podía escuchar el rugido de los hombres y el chocar del metal. Su cuerpo temblaba, pero su mente estaba clara. Tomó a los niños de la mano y los llevó más adentro, hacia la oscuridad. «No miren atrás», le susurró. «La montaña los protege». De pronto, un estruendo sacudió el suelo. Un proyectil había impactado cerca de la entrada. El humo llenó el aire y entre el polvo una silueta apareció. Era Henry, avanzando con el rifle en la mano, los ojos enrojecidos. «¡Margaret!», gritó. «¡Ven conmigo ahora!». Ella se interpuso entre él y los niños. «No. ¿No ves lo que te hicieron? Te lavaron el cerebro. Eres mi hija. Tu hija murió el día que me vendiste». El hombre apretó el gatillo, pero antes de que el disparo resonara, una flecha cruzó el aire y se clavó en su hombro. Tecane emergió de la niebla, cubierto de polvo y sangre, los ojos ardiendo con furia. «Aléjate de ella». El caos volvió a estallar. El fuego se extendía. Los gritos resonaban entre los ecos de las montañas. Margaret vio cómo Tecane y su padre se enfrentaban, dos mundos chocando bajo el mismo cielo. Cuando el sol comenzó a hundirse, el valle ardía con una luz dorada y roja. La montaña parecía observar en silencio, testigo eterno de la historia que estaba siendo escrita con sangre y amor. Margaret sintió que el final se acercaba, no como una derrota, sino como una verdad inevitable. Y mientras el humo ascendía hacia el cielo, comprendió que, después de esa noche, ninguno de ellos volvería a ser el mismo. El destino estaba a punto de cerrarse, y solo el fuego decidiría qué quedaría en pie cuando llegara el amanecer. El sol apenas se asomaba detrás de las montañas cuando el humo comenzó a disiparse. El aire olía a pólvora, sangre y barro. La batalla había terminado. Solo quedaban los ecos de los disparos, el crujido de las ramas rotas y el murmullo del río que seguía su curso indiferente. Margaret estaba de pie en medio del valle, con el vestido rasgado y las manos manchadas de sangre seca. A su alrededor, el campo era un cementerio silencioso. Los cuerpos de soldados y guerreros yacían entre el pasto húmedo, mezclados como si la tierra hubiera decidido borrar las diferencias entre vencedores y vencidos. Caminó tambaleándose hasta donde Tecane había caído. Lo encontró al pie de una roca, apoyado contra la lanza que ahora servía como bastón. Su respiración era débil, pero aún estaba vivo. Cuando la vio, una sonrisa leve cruzó su rostro. «La montaña sigue en pie», susurró. Margaret se arrodilló junto a él, tomándole la mano. «Tú también». Él cerró los ojos, exhalando lentamente. Por ahora. Nita apareció detrás de ellos, con el rostro cubierto de ceniza. Traía en brazos a un niño herido, pero aún respiraba. «El enemigo se retiró», dijo con voz ronca. «Los soldados recogieron a sus muertos y se fueron al norte. Tu padre no sobrevivió». Margaret guardó silencio. No sintió alivio, ni rencor, solo una paz amarga. Sabía que, de alguna manera, esa muerte cerraba el círculo que la había condenado desde el principio. Tecane la miró con ojos cansados. «No llores por los muertos. Llorar los mantiene lejos del espíritu». Ella asintió, aunque las lágrimas ya corrían por sus mejillas. «No lloro por él», murmuró. «Lloro por todo lo que tuvimos que perder para entender quiénes somos». El sol se alzó lentamente sobre el valle. Los rayos dorados tocaron la piedra donde Suja estaba enterrado, luego las chozas destruidas, y finalmente el rostro de Tecane. «La montaña te aceptó», dijo él, apenas audible. «Ahora este lugar también es tu hogar». Horas después, el valle comenzó a despertar de su letargo. Los sobrevivientes se reunieron en círculo, en torno a una fogata encendida con ramas nuevas. Nita colocó flores silvestres sobre el suelo.
El aire olía a humo fresco, a promesa. Margaret habló por primera vez ante todos. Vine aquí como prisionera. Pensé que la libertad era huir, pero estaba equivocada. La libertad no está en escapar, sino en elegir a quién ofrecer nuestro corazón. Los ancianos la escucharon en silencio. Tecane, sentado cerca del fuego, inclinó la cabeza con respeto. «Eres una de los nuestros», dijo Nita finalmente. Isha estaría orgullosa. Margaret sonrió. No necesitaba más palabras. En ese instante comprendió que todo lo vivido, la venta, el dolor, la guerra, la había conducido hasta ese momento, el de pertenecer a algo más grande que ella. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Los hombres reforzaron las casas, las mujeres plantaron nuevos cultivos, y los niños jugaban de nuevo entre las flores. El valle, a pesar de las cicatrices, renacía. La vida, obstinada, volvía a reclamar su lugar. Tecane se recuperó lentamente. Sus heridas cicatrizaron, aunque su andar se volvió más pausado. Una tarde, mientras el sol descendía tras los riscos, se acercó a Margaret, que cuidaba un pequeño jardín junto al arroyo. «Mira», dijo, señalando un brote verde que asomaba entre las piedras. «La tierra siempre vuelve a florecer, incluso después del fuego». Ella sonrió. «Como nosotros». Él se quedó en silencio un momento, observando el agua correr. «He decidido quedarme aquí, en el valle. No habrá más guerras, no si puedo evitarlo». «Y yo», respondió ella, «no tengo otro lugar al que ir». Tecane la miró, y en su expresión había ternura y algo parecido al miedo. «Entonces este será nuestro hogar, pero no porque lo diga la montaña, sino porque lo elegimos». Esa noche encendieron una fogata junto al arroyo. Nita y los demás se unieron. Hubo comida, risas tímidas, cantos que poco a poco recuperaron la fuerza perdida. Margaret tomó el colgante de Isha que llevaba al cuello y lo sostuvo frente a la llama. «Gracias», susurró, «por darme un lugar entre ustedes». Tecane colocó su mano sobre la de ella. «No fue Isha quien te dio ese lugar», dijo suavemente. «Fuiste tú quien lo creó». El viento sopló y las llamas se elevaron alto, iluminando los rostros de todos. En sus ojos no había triunfo, sino algo más puro: gratitud. La montaña, silenciosa, parecía escuchar y sonreír bajo la luna. Cuando el fuego comenzó a apagarse, Margaret levantó la vista al cielo estrellado. Por primera vez, no vio el miedo del pasado ni la incertidumbre del futuro. Solo vio el presente, simple y hermoso. «¿Crees que algún día el mundo entenderá lo que pasó aquí?», preguntó en voz baja. Tecane sonrió. «El mundo no necesita entenderlo, solo necesita recordarlo». Y así, bajo el manto de la noche, los sonidos del valle regresaron. El murmullo del río, el canto de los grillos, el soplo del viento entre los pinos. La vida continuaba, como debía ser. Margaret cerró los ojos, apoyando su cabeza en el hombro de Tecane. El dolor había quedado atrás, pero el amor, ese amor que nació entre la guerra y el silencio, se mantendría, tan eterno como la montaña. Y mientras el fuego se apagaba, una nueva llama se encendía dentro de ellos, la certeza de haber encontrado, al fin, su lugar en el mundo. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.